Hola a todos, en este nuevo video vamos a aprender nombres de frutas y verduras en nuestra lengua tzeltal. El primero es naranja, que en tzeltal se dice narash o alchash, narash o alchash. La siguiente sería eremush o el monesh, eremush o el monesh, limón, pata, que es guayaba, manzana, 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 sandía, sandía, que es sandía, melonesh, repítelo conmigo, melonesh, que es el melón, kashlan macum, que es fresa, lobal, lobal, que es el plátano, tzuzu, repítelo conmigo, tzuzu, uva. La siguiente fruta es pach, pach, piña. De ahí sigue turesna o tulesna, turesna o tulesna, durazno, tuyak, caranato o tuyuy, tuyak, caranato o tuyuy, que es granadilla, quevesh, repítelo conmigo, quevesh, anona o chirimoya, quevesh mash, repítelo conmigo, quevesh mash, la anona roja, on, aguacate, mango, mango, tzelel, en español sería caspirol o paterna, tzelel, caspirol o paterna. De ahí sigue chum, repítelo conmigo, chum, calabaza, haas, haas, zapote. De ahí viene wale, wale, caña. De ahí viene, el siguiente fruta es cashlanchenec, cashlanchenec, que es cacahuate. De ahí viene chuchum, chuchum, que es papaya. De ahí viene, el siguiente fruto sería lulú, lulú o poom, lulú o poom, que es jocote. Lima, en español sí es el mismo, lima. La siguiente fruta sería mactepach o jolompach, mactepach o jolompach, que es piñuelo. Saquilte, saquilte, piñón. Mayil, chilacayote, mayil, chilacayote. De ahí sigue tzol, tzol, calabaza o calabacín. De ahí vamos con nombres de verduras. El primero es Isaac, Isaac, papa. De ahí viene tushak, tushak, cebolla o cebollín. De ahí viene ichilok o chichol, ichilok o chichol, tomate. La siguiente verdura es ashush, ashush, que es ajo. De ahí sigue chiin, chiin, camote. De ahí viene coesan, coesan, coesa. La siguiente es tzinte, tzinte, yuca. De ahí viene culentu, culentu, cilantro. Chumate, chumate,
chayote. Y por último tenemos a la verdura kulish, repollo. Bien, esto ha sido todo el nombre de verduras y frutas en nuestra lengua tzeltal. Si te gustó el video, no olvides compartirme el contenido para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video.